con este panorama climático de alerta roja en 15 provincias, ¿qué esperamos para los próximos días? Esto tomando en cuenta que apenas se han logrado recuperar o alquilar 100 megavatios a través de la barcaza y se está trabajando, gestionando el alquiler de termoeléctricas y de otras barcazas, pero no sabemos cuándo van a empezar a funcionar y cuántos megavatios van a aportar. ¿Cuál es el escenario al que nos vamos a enfrentar en las próximas semanas con esta situación climática y la situación que también atraviesa, por ejemplo, la central de Mazar, que está ya en la cota mínima? Muy buenos días, Liceña, Alexis y a toda la audiencia de Radio Pichincha en Punto Noticias. Bueno, lo primero que tenemos que indicar es que esta declaratoria de emergencia hídrica es algo que se encuentra previsto todos los años porque existe una marcada baja de los caudales entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esto siempre ocurre en la cuenca occidental. Y lo mismo también ocurre en la cuenca occidental y oriental. Ahí no hay agua en ninguna de las dos cuencas. Entonces, tratar de disfrazar el tema hídrico y no el tema energético son cosas totalmente, no se puede mezclar, son cosas distintas. ¿Por qué se llama una crisis energética? Porque en caso de que hubiese faltado el tema hídrico, se lo pudiera haber compensado con la generación térmica, que es otra fuente de energía. Entonces, los componentes energéticos, de acuerdo a las fuentes disponibles en este momento, son hidroelectricidad, termoeléctricas y una cantidad mínima de energías renovables no convencionales como son las solares o eólicas, que es un mínimo aporte. Eso prácticamente no es lo que abordaría una energía firme para el país. Ahora, si bien es cierto, existen 100 megavatios que ya están operativos, el resto de megavatios son contratos en papeles o tentativas de contratos que hasta que no estén operando, el país sigue en una crisis. Entonces, ¿de dónde parte este problema? De los tres planes maestros de electrificación, el actual es una copia del anterior, que fue desarrollado en el gobierno de Moreno. Y ese plan desarrollado en el gobierno de Moreno es una copia en ciertas partes del gobierno de Correa. Entonces, cuando no existe una reinvención de nuevas fuentes energéticas y se sigue dependiendo marcadamente de la parte hidrológica, estos problemas van a ser persistentes. Es decir, poner todas las fuentes de generación, solamente depender de la hidroelectricidad, es un error lamentablemente grave que se lo ha ratificado en el plan maestro de electrificación que está en este gobierno. Uh-huh. Entonces, lo que sí se debe pensar es en nuevas fuentes energéticas que no dependan de eventos meteorológicos para poder brindar energía firme. Y aquí están las centrales a carbón y las centrales nucleares, que prácticamente son fuentes energéticas mucho más baratas que quemar hidrocarburos, lo cual es una oportunidad económica perdida para el país, porque estos hidrocarburos pudieran ser exportados y consumir otras fuentes energéticas que son mucho más baratas. Por ejemplo, para el caso de las centrales a carbón, el precio promedio de la tonelada a nivel internacional el año anterior estuvo alrededor de los $260, lo cual equivaldría más o menos a una producción de 7.5 centavos el kilovatio hora de energía eléctrica. Tengo entendido que hace unos 2 meses ya el precio de la tonelada métrica estuvo a $130. Entonces, si las distribuidoras están vendiendo a 9 centavos el kilovatio hora, lo lógico es que compren una energía mucho más barata y no está ocurriendo. La barcaza no solamente son los 14 centavos del kilovatio hora, a eso hay que sumarle el costo de un combustible subsidiado, lo cual daría alrededor de los 21 centavos de dólar el kilovatio, más el subsidio que da el Estado. Si ese combustible, fuel oil o búnker,
fuera exportado, más bien serían ingresos económicos para el país. Entonces, ¿qué se tiene que traer como conclusión a esta parte introductoria? Que si es que en el año 2023 ya salieron 281 millones de dólares por importaciones de energía de Colombia, se prevé que en este año sea una cantidad bastante similar. Además, hay que analizar cuál es el beneficio de las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, el costo de producción es extremadamente barato. Coca-Cola Sinclair factura aproximadamente a 1.4 centavos el kilovatio hora. Entonces, se genera energía hidroeléctrica mucho más barata que la termoeléctrica. Se calcula que aproximadamente desde el año 2016, que entró en operación comercial Coca-Cola Sinclair, hasta finales del 2023, hubo un ahorro de 2.300 millones de dólares por la no producción de energía termoeléctrica. Entonces, prácticamente durante ese tiempo, esa central prácticamente ya se encuentra pagada por este ahorro. Pero cuando en el año 2016 entró en operación comercial esta central, ya debió iniciar no solamente una, sino otras centrales hidroeléctricas y de distinta fuente energética que si hubiesen iniciado durante ese tiempo hasta la fecha, no estuviéramos hablando del tema de los apagones. Entonces, estamos hablando de un retraso de aproximadamente 8 años en la ejecución del Plan Maestro de Electrificación, y también la crisis ya no solamente es en la etapa de generación, también tenemos en la transmisión, porque las líneas de alto voltaje en algunas zonas del país ya se encuentran al límite de carga. También tenemos una crisis a nivel de transformadores, porque muchos de los transformadores, especialmente en las provincias de la costa, ya se encuentran a horas pico trabajando a sobrecarga. También tenemos una crisis de factor de potencia, porque no existen los bancos de capacitores suficientes para regular el voltaje a nivel de transmisión. Estoy hablando también de las provincias de Manabí, de El Oro, de Esmeraldas. Y también tenemos una crisis de distribución, porque no se han hecho las inversiones necesarias para aumentar la capacidad de las líneas de subtransmisión y de los transformadores reductores. Entonces, el problema es integral. El problema es la actual estructura del sector eléctrico ecuatoriano, la cual lamentablemente impide que venga la inversión extranjera que tanto anuncian los candidatos y que tanto ofrecen. Los inversionistas extranjeros están ahuyentados del país por la estructura del sector eléctrico, por la actual ley y regulaciones que están implícitas, y sobre todo por ciertas decisiones políticas que están alejadas del tema técnico, como regalar las planillas de electricidad, lo cual es un mal mensaje para la inversión extranjera. Un inversionista que vea que prácticamente se están regalando los escasos recursos que tiene el país, como es la electricidad y el dinero, prácticamente no está interesado en invertir en el Ecuador. Entonces, ese es el problema estructural, estimados radioescuchas. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. A ver, yo quisiera una precisión sobre un dato que lo diera usted lo dejó claro, ¿no? Pero sí que nos explique mejor algo que ya lo mencionó, pero que fuera parte de la información que brindaran los ministros en el conversatorio radial hace un par de días. Dijeron que este gobierno, en apenas 10 meses, ha sido el que más megavatios ha incorporado al sistema eléctrico. 400, dijeron ellos, y usted ha dicho, no, son apenas 100. Y los otros 300 restantes están contratados y habrá que ver cuándo se incorporan. Y ellos han dicho en 10 meses más que en los últimos 3 gobiernos anteriores. Eso por un lado. Y por otro, a estas adquisiciones de emergencia que tienen que ver con el alquiler de barcazas, por ejemplo, que han llegado desde Turquía, que no es que se van a quedar toda la vida en el Ecuador, se le puede llamar inversión, como es que han querido venderle los ministros y el gobierno de Novoa al país. A ver, Alexis, bueno, debemos entender una cosa. 100 megavatios que están operativos, que están alimentando de energía al país,
y que debieron haber entrado mucho antes. Estamos hablando de que hay un desperdicio o mejor dicho, una pérdida de tiempo desde el mes de diciembre hasta abril, en el cual prácticamente no se hizo nada. ¿Por qué? Porque la ex ministra era licenciada en Relaciones Internacionales, o sea, nada tiene que ver con el cargo técnico del tema de la energía. Recordemos que la energía no solamente es eléctrica, tenemos la energía a través del sistema petrolero, a través del sistema minero, es decir, existen muchas fuentes de energía, para lo cual no era idónea para el cargo. Me refiero en la parte profesional. Ahora, los otros 241 megavatios que ya están contratados en papel, habrá que ver si se cumplen las fechas establecidas para finales de noviembre, diciembre, que entrarían en una operación técnica estos motores en unidades compactas. Pero los otros 788 megavatios que han hablado las autoridades todavía están en una etapa de intención y que han sacado a licitación. O sea, de eso hay que ver qué procesos se caen, qué procesos continúan. Pero esta generación emergente solamente es una generación provisional. Así es. O sea, fue un dato impreciso el que dio el ministro Arturo Félix hace un par de días. Bueno, lo que ha dicho el ministro de Gobierno no ha dado datos técnicos categóricos. Lo que yo le he escuchado es que él ha hablado de una crisis hidrológica o del agua. Pero esto es algo que se viene repitiendo de manera constante todos los años. Es decir, los meses de octubre, noviembre y diciembre siempre van a haber una baja de caudales en las dos cuencas, la del Pacífico y la amazónica, donde está la mayor parte de las hidroeléctricas. Pero la crisis energética no solamente es por el tema hidroeléctrico. Si es que fuera solo por el tema de agua y dispondríamos de la suficiente cantidad de termoeléctricas, arrancarían estos grupos de generación y no habría crisis eléctrica. Pero la crisis es energética. ¿Por qué? Porque también ha habido una disminución de la producción petrolera, está fuera de operación la refinería de Esmeraldas, y por supuesto el país enfrenta otro tipo de problemas, como es el cierre del campo ITT. Toda esta inestabilidad energética es la que no da las suficientes fuentes para que pueda esto convertirse en electricidad. Entonces, regresando al primer punto, si es que hubiese venido la barcaza con mayor anticipación, hubiesen tenido una generación firme y no tuvieran que haber utilizado el embalse de Mazar como lo han venido utilizando desde hace 45 días. Es decir, si es que no llegaba la barcaza y saben que ya existe un descenso pronunciado en las curvas de las cotas del embalse de Mazar, la solución era iniciar los racionamientos al menos 4 semanas antes para que no tenga un descenso tan abrupto las cotas del embalse Mazar y el impacto no sea tan fuerte los meses de octubre y noviembre. Se estimaba que en el mes de noviembre al menos exista un 90% de probabilidad de racionamientos de energía y un 65% para octubre. Entonces, lo que nosotros estamos hablando es que ha habido muchas acciones que son tardías en cuanto a las decisiones que debían haberse tomado. Ingeniero, estamos hablando, bueno, el gobierno dice que es inversión. Yo le pregunto a usted como técnico si estamos hablando de inversión, porque sin la barcaza, la que ya está en funcionamiento, nos cuesta $180 millones y hablan de la contratación flash hasta este domingo de otra barcaza que en teoría va a aportar más kilovatios, pero que cuesta $360 millones. Sumadas las dos son $540 millones. Que vamos a tener que pagar por este servicio de forma temporal. Termina el contrato, las barcazas se van y nos quedamos otra vez sin esa cantidad de kilovatios que aportan al sistema nacional. ¿Es inversión o es alquiler? Ya, bueno, una precisión. Son $114 millones el contrato de la barcaza, ¿sí? Pero a eso hay que sumarle
62 millones de dólares, que es el costo de los subsidios, no, perdón, corrijo, 48 millones de dólares, el costo del subsidio del fuel oil con el que va a abastecerse la barcaza. ¿Cuándo se dice que es inversión y cuándo se dice que es gasto? Se dice que es gasto cuando se invierte en un alquiler, sí, porque esa barcaza generó energía y se fueron todo ese dinero. Se dice que es inversión cuando se invierte en una infraestructura, se dice que es inversión cuando se utiliza para una infraestructura que va a estar permanentemente y que no es solamente algo provisional. Ahora, en el caso de la generación emergente, lo recomendable sí es hacer un gasto, pero en el caso de una generación en firme, sobre todo en centrales que tengan fuentes energéticas mucho más baratas que los hidrocombustibles, ahí sí lo recomendable es el tema de la inversión. Voy a poner un ejemplo para esto. Los generadores emergentes que están comprando para instalarlos en las subestaciones, lo que le llaman la generación en tierra, son generadores que tienen un tiempo de vida útil limitado. Estamos hablando de una operación de más o menos entre 10,000 y 12,000 horas. Es decir, cada 2 años ellos tendrán que hacer un overhaul, es decir, un desarmado completo del motor para cambiar todos los elementos internos. Un motor de estas características puede resistir hasta 3 overhauls, es decir, máximo tendrá un tiempo de vida útil de 6 años. Sí se estima que aproximadamente estarían en operación 5 meses al año. Lo mismo que la barcaza, o sea, la barcaza no es que va a estar generando 100 megavatios permanentemente durante los 18 meses, no, solamente va a generar en los meses de estiaje. Entonces, para tener claros los conceptos, el gasto se lo tiene que hacer en generación emergente y la inversión se lo tiene que hacer en infraestructura eléctrica que quedará permanentemente para el país. Porque si se lo interpreta como inversión al tema de estos motores, que son unidades compactas, después de 6 años prácticamente estos motores habrán terminado su tiempo de vida útil. Entonces, que se entiende el concepto de que es generación emergente. Pero mientras duran estos motores durante 6 años, durante esos 6 años, la demanda eléctrica va a seguir creciendo. Recordemos que del 2022 al 2023 estuvo alrededor de 450 megavatios de incremento de demanda en hora pico, y para el próximo año, el 2025, se prevé otros 500 más. Es decir, llegaremos a los 5,000 megavatios a las 7 de la noche, que es la demanda pico. Entonces, como la demanda eléctrica va creciendo constantemente, tendrán que seguir aumentando como gasto los generadores, los motores, en este caso como generación emergente, pero paralelamente se tiene que iniciar la construcción de las grandes centrales que abastezcan de energía firme. Y cuando me refiero a grandes centrales, primero, por supuesto, tiene que hacerse Cardenillo y Santiago, pero no es lo único que debe hacerse. Se tiene que iniciar la construcción de centrales a carbón porque es una fuente más barata que los hidrocarburos, y se tiene que iniciar la construcción de al menos una central con unos 3 reactores nucleares, los cuales brindan energía firme y no dependen de los eventos meteorológicos. Entonces, esa es una energía permanente, lo cual le dará las facilidades al SENACE para que pueda hacer un despacho económico y hacer las reservas de agua, las reservas hídricas en las represas, para que no suceda lo que actualmente está sucediendo, que se comieron en el embalse de Mazar en aproximadamente 45 días a un par de preguntas, ingeniero, desde la más absoluta ignorancia, ¿no? A ver, quisiera también que nos dé información, qué es lo que se sabe con respecto esta madrugada hubo un apagón. El apagón de esta madrugada, de la noche de ayer, no estaba programado el de ayer, no el de ahora, pero hubo varios sectores
de ciudades como Quito y Guayaquil, que es desde donde hemos tenido reportes que ha habido apagones. Y el gerente de SELEC, entiendo, ha dicho que se trató de una falla, ¿no? De que hay apagones que son programados, otros que no, que esto era una falla, dice él. Quiero primero una precisión suya para saber qué tan creíbles son los relatos del gobierno de que ahora hay fallas humanas, de que hay zarigüeyas y no sé qué, que están generando estos cortes de energía, por un lado. Y la otra que sí tiene que ver con la más absoluta ignorancia, ¿no? La construcción de plantas de carbono y de plantas nucleares son proyectos más costosos que, por ejemplo, la construcción de una hidroeléctrica como Coca-Cola Sinclair. ¿A cuánto podría ascender un proyecto de estas características? Y adicionalmente, ¿esta inversión tiene que hacerla el sector público o el sector privado? Porque también esta crisis está abriendo la posibilidad para que empiecen a reforzar un discurso que ya lo venía repitiendo Santos Alvite, ¿no? De que hay que abrirse al sector privado, de que el problema y la crisis energética del país es del monopolio del sector público. A ver, bueno, vamos a responder en dos partes. La primera, la desconexión eléctrica que hubo ayer en la noche hasta hoy en la madrugada responde a una restricción de carga que lo hace el SENACE. Hemos estado durante estas últimas semanas, especialmente el día miércoles, en donde prácticamente es un sufrimiento para los operadores de SENACE, porque en cualquier momento tienen que ellos estar observando cuando llaman al centro de operaciones de Transelectric para que abra una subestación entera, o a una distribuidora para que abra una subestación entera de subtransmisión, o saquen una industria afuera. Entonces, hay ciertas horas, especialmente en las horas pico, en donde más sufrimiento tiene el sistema porque no hay la suficiente cantidad de generación. O sea, no responde a fallas como tal. O sea, si es que hubieran fallas, presentarían un informe con una oscilografía, indicarían el tema del cortocircuito que hubo, pero cuando existen este tipo de fallas, los elementos que se encuentran embebidos en una subestación permiten el autodespeje de la falla, y esto apenas dura 5 minutos, exagerando 10 minutos. En el caso de distribución, a veces estas fallas son instantáneas y duran apenas unos 10, unos 30 segundos, pero no horas. O sea, cuando son horas es porque realmente, o sea, no tienen de dónde abastecer con más energía. Entonces, ya les digo, o sea, lo que pasó el miércoles anterior fue un pretexto de los mantenimientos, pero cuando se observa en las tomas de las cámaras, o sea, se ve que es otra cosa, ¿no? Son más bien maniobras que están haciendo en los patios de las subestaciones. Ahora, lo otro que me está preguntando usted, me parece que era algo de zarigüeyas, de alguna cosa que ha dicho. Yo lamentablemente no puedo dar unas respuestas de orden político respecto a lo que opinan, digamos, los funcionarios del Ministerio de Energía. Lamentablemente eso nada tiene que ver con la parte eléctrica, ¿no? Lo que sí yo puedo indicar es que los técnicos no podemos estar esperando o rezando en un seminario a que Dios envíe las lluvias. Eso no es el criterio técnico. O sea, nosotros los técnicos sabemos que octubre, noviembre y diciembre no hay agua y debemos disponer de otras fuentes energéticas. Para el caso, o sea, lamentable que haya escuchado de un ministro, de un exministro de Energía que esté dependiendo de eventos meteorológicos. Eso no es lo correcto y es un desconocimiento de la parte técnica. Y es entendible porque ellos no son profesionales en esta área. Entonces, las designaciones fueron de tipo político y muchas de las que están ahora también lo siguen siendo. Eso es otra cosa que ahuyenta a la inversión extranjera. Ahora, lo que se debe analizar con respecto a estas nuevas fuentes de generación, por ejemplo, la central a carbón tiene el mismo, es una fuente energética
diferente a los hidrocarburos, pero tiene el mismo principio de funcionamiento que Termoesmeraldas 1, porque a la final ese carbón calienta a temperaturas muy elevadas un caldero, lo cual produce un vapor saturado, y ese vapor saturado es el que mueve a una turbina, la cual, acoplada a un generador, produce electricidad. Entonces, en lugar de quemar hidrocarburos, ahora lo que hay que quemar es carbón, que tiene nuestro vecino Colombia a precios muy baratos porque existe una sobreoferta de carbón en el mercado mundial. El tema de las centrales nucleares sí se ha convertido en un tabú, primero por desconocimiento de nuestra ciudadanía, no hay los especialistas aquí en el país, pero es la segunda fuente de energía a nivel mundial que le brinda firmeza al sistema eléctrico. Recordemos que, por ejemplo, Corea del Sur tiene alrededor de 25 reactores nucleares, lo cual le brinda energía firme para sus procesos productivos y le ha convertido en una potencia económica a nivel mundial. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente la industria es 24/7. Lo mismo ocurre en Francia, me parece que el 67% de la energía es nuclear. Estados Unidos creo que tiene 95 reactores nucleares, con lo cual abastece apenas del 20% de la energía que consume este gigante, esta potencia mundial. Canadá también tiene reactores. Tengo entendido que en Brasil existe una planta nuclear con 3 reactores nucleares que están produciendo 2.000 megavatios, es decir, casi un 40% de lo que consume el Ecuador con apenas una planta nuclear. Lo mismo ocurre en Argentina, en donde están impulsando ya la construcción de una segunda etapa, de una segunda central nuclear. Entonces, esa es la energía firme que necesita el país y que no está dependiendo de eventos meteorológicos, pero por supuesto que necesita un conocimiento técnico profundo y sobre todo que exista la reestructuración del sector eléctrico, el cambio a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, a que no existan este tipo de anuncios políticos que no están dentro de la parte técnica y sobre todo que pongan a las personas idóneas en este tema tan delicado como es la parte eléctrica, ¿no? O sea, tienen que poner a profesionales que tengan esa competencia, no simplemente debe ser por un tema de amistades o de coyuntura política.